Hola a todos, hoy vamos a conocer y aprender a utilizar el kit de óptica geométrica que nos ha facilitado el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de su Viceministerio de Comunalización para la Ciencia y la Producción. Nuestro kit viene en esta linda bolsita del semillero científico. Dentro de esa bolsita vas a encontrar una fuente de luz o ray box, tiene 3 haz de láser luz roja que además tienen la posibilidad de ser independientes entre sí. Tenemos también esta linda caja que está hecha de plástico reciclado donde se están guardando las piezas ópticas que vamos a utilizar. Ahora vamos a conocer las protagonistas de nuestros experimentos de hoy. Vamos a empezar con esta figura geométrica que la llamaremos lente bicóncava. Se llama bicóncava porque, como ven, tiene a los laterales unas curvaturas que van hacia adentro de la lente o hacia el centro de la lente. Esta que está acá es la forma opuesta, la vamos a llamar una lente biconvexa o que sus curvaturas van hacia afuera, si tomamos en cuenta el eje transversal de las lentes. Esta que está aquí, que es una media circunferencia, la vamos a llamar lente plano convexa. Plano porque tenemos una cara plana de este lado y convexa porque tenemos una línea curvada hacia afuera con respecto a la vertical en el otro extremo. Esta que está aquí vamos a llamarla figura circular o podríamos decirle lente circular, pero es mejor que nos refiramos a ella como figura circular. Es un corte de, por ejemplo, lo que podemos ver en una cañita de una fibra de vidrio, por ejemplo. Entonces vemos una figura totalmente circular. También en este kit tenemos otras piezas que no son lentes, sino que se llaman prismas. En este caso tenemos un prisma tipo Dove, que su figura geométrica describe un trapecio. Y aquí tenemos el prisma más famoso que se utiliza en este tipo de kits, que es un prisma triangular de ángulo de 90 grados o triángulo rectángulo. Ustedes se preguntarán de dónde salen estas formas tan interesantes que tenemos en nuestro kit de óptica. ¿Y por qué no decimos inmediatamente que son unas lentes o unos prismas? Aquí tenemos una lente real, una lente de vidrio, ¿sí? Si nosotros pudiésemos cortar a la mitad esta lente y agarrar una sección transversal de ese corte, veríamos claramente cómo es una figura similar a la que tenemos aquí, pero por supuesto mucho más grande, mucho más ampliada. Por ese motivo vamos a llamar a estas piezas lentes. En este caso, esta es una lente que tiene una curvatura hacia afuera con respecto a la vertical de esta pieza de vidrio, por lo cual la vamos a llamar una lente plano convexa. Esta cara es plana y esta cara curva la vemos reflejadas aquí. Lo mismo ocurre en el caso de los prismas. Esta pieza que tenemos aquí es una pieza óptica real de un binocular o prismáticos, como le llaman en España, donde si nosotros pudiésemos agarrar una sección longitudinal de ella, veríamos una figura como este triángulo que está aquí, un triángulo rectángulo. De esta manera simplificada con estas figuras geométricas, nosotros podemos estudiar la luz y su comportamiento cuando pasa a través de ellas. Vamos a empezar nuestras experiencias de hoy con la lente plano convexa. En este caso podemos orientar la cara plana hacia el láser o la fuente de luz o la podemos invertir, dependiendo de si queremos ver pronto o más distante el punto de convergencia o el punto donde se concentran los rayos de luz. En nuestro ray box o fuente de luz vamos a encender los 3 dedos del láser. Si nosotros ubicamos de forma perpendicular la entrada de los rayos de luz con la cara plana de la lente, podemos ver que la luz pasa a través del material acrílico sin sufrir una desviación angular pronunciada, porque el ángulo de refracción es cercano a 0. Sin embargo, si lo inclino, podemos ver cómo los ángulos de incidencia en comparación con el ángulo de la trayectoria del láser cambian. ¿Cuál es la parte más importante que podemos ver en este experimento con este tipo de lentes? O lo más interesante, que los rayos de luz entran paralelos o perpendiculares a este eje y se concentran en un punto que tenemos aquí, en este exactamente. Si metemos la figura podemos ver cómo sigue habiendo convergencia debido a la forma que tenemos de la lente, pero vemos que el punto de convergencia está más próximo. Eso se debe porque la reflexión de la luz empieza a ocurrir, la refracción y la concentración de los rayos de luz empieza a ocurrir desde este punto cuando entra la luz
al medio de acrílico de esta lente. En este caso, repito, los tenemos paralelos y por eso la convergencia empieza a ocurrir luego cuando alcanza la superficie curva. Vamos a continuar ahora con la lente que hemos llamado biconvexa. La llamamos biconvexa, recordemos, porque tiene las curvaturas o las partes curvas justo fuera, apuntando hacia afuera de la vertical de la lente. Para este experimento también vamos a encender los 3 rayos de luz de nuestra fuente de luz. En este caso podemos ver cómo la convergencia de los rayos de luz se hace un poco más pronto que en el caso anterior. Y esto es debido a que el radio de curvatura de la lente es mayor al de la que hemos visto anteriormente. Si nosotros buscamos el lugar correcto de incidencia y la distancia adecuada, podemos ver que el punto de convergencia se nos forma claramente aquí. Y como nuestras dos caras curvas son iguales, podemos ver que no hay problema si invertimos la figura o no. Igual tenemos nuestro punto de convergencia a la misma distancia. Este punto de convergencia lo llamamos distancia focal de la lente, que por supuesto depende de la curvatura que tenga la cara convexa y también del índice de refracción del material. Proseguimos ahora con la lente que hemos llamado bicóncava. Recordemos que es cóncava porque las líneas curvas están hacia el centro de la lente, ¿sí? En este caso, como en el anterior, el radio de curvatura es el mismo, solo que en otra dirección, o sea, están hacia adentro o tienen otro signo, por ejemplo, si hablamos de matemática. Para este experimento, lo mejor que podemos hacer es encender los 3 rayos de luz y vemos esta maravilla que ustedes tienen aquí. Vemos que en vez de tener un punto de convergencia como en el caso anterior o un punto de unión de concentración de los rayos de luz, tenemos es un punto de separación. Vemos como los rayos de luz se separan como si fuese un abanico y si ustedes pudiesen ver acá el reflejo que formamos, nos da una muestra insinuada de lo que sería el foco de este tipo de lentes. El foco de esta lente no está hacia afuera, como en el caso anterior, sino aquí adentro y nos formaría una imagen virtual, ¿sí? En el caso anterior era una imagen real. Esta imagen nosotros no la podríamos ver con nuestros ojos, por ejemplo, ni colocándole otras lentes. Entonces lo más importante que tenemos aquí es la separación de los ángulos, por eso decimos que es una lente separadora o una lente divergente. El rayo láser que pasa por la mitad de la lente vemos que sufre un mínimo cambio en su trayectoria. Si nosotros pudiéramos medir este punto que está acá en el centro de la lente, veríamos que este láser está pasando por el eje óptico, un eje óptico horizontal, de esta lente. ¿Qué significa eso? Que no va a sufrir cambios porque está coincidiendo con ese eje. Sin embargo, mientras más lejanos estemos a ese eje focal, vamos a ver cómo los rayos de luz tienden a separarse cada vez más. Muy bien, seguimos con lo que hemos llamado figura circular o también le pueden llamar lente circular. Recordemos que esto es un círculo, ¿sí?, que tiene aproximadamente 100 milímetros de diámetro, es decir, hay 100 milímetros de aquí a acá. En este caso, si nosotros picásemos esta lente a la mitad, podríamos ver que tenemos 2 curvaturas hacia afuera. Es decir, que esta lente se va a comportar como una lente biconvexa. Si nosotros apuntamos los rayos de luz a cierta distancia, podemos ver cómo estos rayos convergen muy pronto. Y eso es debido a que hay una refracción de la luz en este punto o en esta cara cuando entra el acrílico y continúa aquí en este otro punto. ¿Qué es lo que obtenemos? La primera desviación de luz de la trayectoria, vemos este ángulo que podemos llamar el ángulo de refracción y vemos este otro ángulo que se forma cuando la luz sale del acrílico de la lente y sale nuevamente hacia el aire. Tenemos otro ángulo de refracción. Y vuelvo y repito, el punto acá de convergencia que está mucho más próximo que las lentes anteriores que hemos visto por su doble refracción. Acuérdense que aquí hay una cara curva y aquí hay otra cara curva que ambas ayudan a que los rayos converjan un poco más pronto. Otro experimento que podemos ver con esta lente que es muy interesante, lo podemos lograr si apagamos 2 de nuestras luces láser, le damos la vuelta a nuestra fuente de luz para que coincida su eje vertical de salida con el alto de la lente y vamos a tratar de encontrar este punto donde ocurre, si lo ven acá,
una reflexión interna de la luz. La luz entra en este punto y se queda casi totalmente atrapada dentro del medio acrílico y tiene una serie de reflexiones internas, como la vemos allí. Este principio de reflexión interna es el que utilizan, por ejemplo, la fibra óptica para transmitir la energía de la luz. Vamos a continuar ahora con los prismas. Recuerden que nuestro kit de óptica tiene tanto lentes como prismas. En este caso tenemos nuestro prisma Dove, que como hemos dicho tiene una forma de trapecio. El ángulo que tienen estas caras laterales del prisma no son aleatorios. Tienen una forma tal y un ángulo tal que permite que los rayos de luz entren al prisma, hagan el fenómeno de reflexión total y vuelvan a salir en la misma dirección en la que entraron. Sin embargo, ¿cuál es la parte interesante o más interesante de este prisma en comparación a otros? Que la luz, si la pudiésemos ver internamente con una figura, invertiría la imagen de la figura. Esto a veces es importante y es necesario en los sistemas ópticos, que la luz tenga la misma dirección con la que entra, pero que ocurra un cambio en su orientación. Aquí podemos ver cómo la luz incide casi perpendicularmente a la primera cara, se desplaza con un ligero ángulo de refracción y luego observamos acá una reflexión total, ¿sí? Nosotros no vemos que la luz continúa, sino que se refleja, como la vemos acá, hacia la otra cara y luego sale con un ángulo de refracción hacia el medio del aire. Tomamos el segundo prisma que tenemos en nuestro kit de óptica, que corresponde a la figura triangular con el ángulo rectángulo. Vamos a ubicar esta figura con la base del triángulo perpendicular a los rayos de luz que vamos a hacer incidir. Encendemos nuestros 3 rayos de luz, tratamos de alinearlos. Recuerden que el Ray Box que nos ha conseguido el Ministerio es maravilloso y sus dedos de luz se pueden mover. Los invitamos para que jueguen también con esto, pero en este caso, para este experimento, vamos a tenerlos lo más paralelo que podamos, ¿sí? Aquí observamos un fenómeno de reflexión total interna muy interesante que nos va a dejar más claro cuál es el concepto del ángulo crítico entre dos medios para que ocurra esta reflexión total interna. Como nosotros hemos hablado, los rayos de luz entran perpendiculares al acrílico, al medio acrílico, perpendiculares a esta primera superficie de choque. El hecho de que los rayos de luz entren casi perpendiculares a la superficie o perpendiculares a la primera superficie nos va a permitir que el ángulo de refracción, como dije anteriormente, sea cercano a cero, es mínimo, ¿sí? Sin embargo, cuando llegan a la siguiente superficie, observamos un fenómeno que se llama reflexión total interna, es decir, el rayo de luz no sale como pensamos que naturalmente debería salir, sino que se refleja en una dirección que es de 90 grados con respecto al ángulo de entrada. La reflexión total interna dentro de un medio, cuando la luz choca contra una superficie, se logra debido a que ese ángulo es mayor a lo que llamamos el ángulo crítico. ¿Qué es el ángulo crítico? El ángulo crítico es el ángulo de incidencia que tiene la luz entre dos medios. Recordemos que este es el medio aire, donde estamos nosotros, que tiene un índice de refracción aproximado de 1, y el acrílico que tenemos acá adentro tiene un índice de refracción aproximado de 1.4. El ángulo con el que entra la luz a esta superficie supera ese ángulo necesario, ángulo crítico, para poder salir del medio acrílico hacia el medio aire. Nosotros podemos, como les decía, apagar algunas de las luces y probar otras formas de reflexión dentro de la lente. Si variamos el ángulo de reflexión, podemos observar que ya perdimos o no alcanzamos el ángulo crítico y por eso la luz sale del medio acrílico o del prisma acrílico y continúa su camino con un ángulo de refracción que tenemos acá, que por supuesto es diferente al ángulo interno y al ángulo de incidencia. Los experimentos que hemos podido hacer hoy, donde ustedes han visto el comportamiento de la luz, tienen una gran cantidad de aplicación en la vida cotidiana, aunque no lo parezca. Por ejemplo, con estos instrumentos se puede estudiar cómo realizar o cómo diseñar un telescopio, un microscopio. Las mirillas, por ejemplo, de las puertas tienen estos principios que hemos visto aquí, las miras de rifles o de armas, por ejemplo, los escáneres,
los periscopios de los submarinos, las lentillas que utilizamos o las gafas que utilizamos para corregir la visión, las cámaras de satélites, instrumentos para edición de imágenes o procesamiento de imágenes, entre otros. Así que tenemos una cantidad muy importante de equipos o de instrumentos, de gadgets que utilizamos en la vida cotidiana, como tu celular, por ejemplo, que responden a estos principios que hemos aprendido hoy. Para el tema del mantenimiento de este kit de óptica debemos ser cuidadosos. Primero, recuerden que tenemos una fuente de luz que funciona con baterías, es decir, que debemos protegerla del polvo y del agua y bajo ninguna circunstancia debemos lavarla o sumergirla. En el caso de las piezas ópticas, las piezas de acrílico, aunque el acrílico es resistente, por ejemplo el jabón, no deberíamos utilizar abrasivos muy fuertes o corrosivos muy fuertes como la acetona para limpiarlo. Es preferible tomar un poquito de alcohol o limpiarlos con un paño seco. Trata de evitar que tus piezas se caigan, porque si se caen se van a partir, se van a desconchar y ya como vimos en nuestros experimentos, cuando la luz pasa por formas, empieza a cambiar su dirección, empieza a haber refracción y podríamos no obtener el resultado que estamos buscando. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si tienen alguna duda o alguna inquietud que quieran despejar, escríbanos por favor a las redes sociales que tenemos aquí abajo. Escriban en los comentarios que nosotros con gusto les atenderemos. Chao, chao.